Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Yadid, bienvenida a Caronte. Muchas gracias, Silvia. Encantada de estar aquí en tu compañía. El placer es mío. Me gustaría que te presentaras como todos los invitados. Pues yo soy Yadid, soy enfermera, llevo muchos años en el ámbito de paliativos, al cual caí por esas vicisitudes de los contratos, y ya llevo una trayectoria entre hospital y muy recientemente en domicilio de unos 20 años. Tenemos el placer de contar con la primera invitada enfermera y además polifacética como ella sola. Ha tocado prácticamente todos los palos. No sé si has estado en una consulta de paliativos, pero no sé ni si existe esa figura. Pues sí, existen los equipos de soporte de hospital, suelen hacer consultas de paliativos. Me falta eso, los equipos de soporte hospitalario y las consultas. Mira, ahí ya me has dado otro palito que me falta por tocar. Sí, yo cuando trabajé en la consulta, la verdad es que no teníamos enfermera, lo que es en la consulta, había una enfermera gestora de casos que sí nos ayudaba con alguna cosa, pero así como físicamente, como en otros tipos de consulta, no sé, como luego los paliativos y la distribución y la organización es tan heterogénea, pero sí, contamos aquí con una profesional que, como dice, muchos años en hospitalización, además en un turno complicado como es la noche. En domicilio, ahora, en el PAL, todas estas cosas ya lo saben nuestros oyentes porque ya saben los niveles asistenciales y cómo está organizado todo en la Comunidad de Madrid. Y mi idea es esto, que nos cuentes un poquito primero, igual es interesante, dices que fue por turnos porque llegaste a paliativos, pero ¿por qué te quedaste? Pues es una muy buena pregunta. Yo me quedé porque yo soy de la curiosidad extrema. Entonces empecé a ver que hacían las cosas de una manera totalmente diferente, más pausada, menos carreras, podías hablar con la gente. Entonces me empecé a enganchar poquito a poco y ya ahí me quedé pillada por la filosofía, por la manera de atender a los pacientes, por el papel de la enfermera. Me parecía mucho, no digo valioso, pero es verdad que generabas otro tipo de vínculos que si estás en una cirugía o en plantas o servicios donde la atención es mucho más rápida. En la urgencia tú no generas ningún vínculo. Entonces, a mí me gustaba eso, me llamaba mucho la atención, me parecía muy curioso y ya ahí me enganché. Creo que esa parte más humana de lo que es la atención al paciente, ahora que lo llaman usuario o tal, eso me parecía interesante. Entonces, bueno, más caí ahí con 20 y pocos años, con lo cual era como la expectativa, así que fue una buena época para caer allí. Muchos sanitarios tienen el problema, ¿no?, de que, claro, a nosotros nos forman para curar, para resolver problemas como si fuéramos una máquina. Y a veces el mundo paliativo choca mucho porque es como, jope, si no puedo, pues eso, hacer mi trabajo y que la persona salga de alta en caso de hospitalización, no tengo muchas herramientas. Con tantos años que llevas en paliativos, no sé cómo te has podido formar de una forma formal, informal. No sé si nos podías contar un poquito esto. Bueno, yo cuando empecé, pues lo típico, cursos que vas haciendo, empiezas a conocer gente, cursos así un poco menos formales. Luego hice el experto, que en ese momento estaba, el experto de cuidados paliativos, y luego la formación, pues un poco como por partes, pacientes de ELA, pacientes neurológicos. Intento siempre mantenerme un poco en las novedades que hay. Luego hice un máster de tratamiento de dolor, porque en esa época me parecía lo más apasionante, me parecía una pasada, y lo hice. Y bueno, he ido estando todo el tiempo formándome y con la actividad profesional, porque tú decías, si he estado en hospitalización, he estado en los equipos de domicilio, he ido al PAL, intento empaparme un poquito de lo que hay por ahí, por el medio. Ya te digo, curiosidad.
Sí, vamos, incesante. Y luego una mente también muy investigadora, siempre ahí muy predeterminada a lo que sea que venga, que se pueda publicar, que se pueda estudiar, pues Yadid también es de ese tipo de personas. Es una persona, una profesional muy completa, con la que he tenido el placer de trabajar durante un tiempo. Y no sé, Yadid, la cosa es, yo me planteo que en un momento dado estoy en hospitalización en un turno de noche, que bueno, que probablemente en el turno de noche enfermería está un poquito menos pautadas las cosas en el sentido, no sé, como otros turnos, ¿no? Que por la mañana, medicación, la primera, mediodía, la ronda. En la noche es todo como mucho más salvaje. Tienes tu medicación generalmente hipnótica o, bueno, antipsicótica y demás, y luego está lo que ocurra. Y por la noche ya sabemos que aparecen los fantasmas, ¿no? ¿Cómo Sí, pasa esa Yadid? O si nos quieres contar un poco cómo es ese turno de noche en una unidad de cuidados paliativos y luego se transforma en una persona que ayuda por teléfono en el PAL y luego alguien que está de 8 a 3 visitando casas. O sea, a mí me parece que hace falta, pues eso, una fluidez y una plasticidad interesante. Son tres figuras que no deja de ser labor de enfermería, pero distintas, ¿no? ¿Cómo lo sí. vives? Yo como te decía, es la curiosidad. Yo voy donde me llama la curiosidad, el interés. Pero es verdad que la noche yo creo en todas las áreas es súper importante el equipo y la gente con la que estás, pero en la noche en particular, que es la enfermera y la auxiliar, el caso que yo he vivido de hospitalización, que tú bien sabes, tiene que ser lo más cohesionado y que se entiendan. Y estar ahí preparados, como yo le decía a mi compañera, a la que adoro mucho, que teníamos que estar preparados como para la acción. Sobre todo porque de noche tú vas viendo los pacientes, siempre estamos las dos y es súper importante comunicarse, ir valorando dentro de lo que puedes, lo que pueda pasar en ese momento. Hay pacientes y hay familias a las que si te detienes un poquito, hablas, les explicas, son pacientes y familias que se quedan más tranquilas, entonces la noche la pasan bien y luego siempre estar muy vigilante. Yo y mi compañera y yo siempre estábamos muy pendientes el timbre, la llamada, el echar la rondita, el ir y mirar, respetando siempre el sueño del paciente. Yo creo que los que han trabajado conmigo saben que odio el contestar el timbre a las 4 de la mañana por los llamadores. Yo soy de la que suena el timbre y va, sin despertar, intentando hacer el ruido lo menos posible y ver al paciente, porque a veces creo que no somos tan conscientes de todo lo que implica ese pequeño detalle en la atención de ese paciente tan frágil y de esa familia que al final lo está pasando mal. Entonces creo que esos detallitos que puedas aportar son valiosos Mm. para la atención. Totalmente, y sobre todo con nuestro llamador, que es un llamador muy escandaloso, que tenemos que velar también porque descanse el resto y probablemente el volumen del timbre también de los altavoces es demasiado. Entonces, son cosas que están dentro de iniciativas como el Hospital Duerme, ¿no? También se había pensado entrar con frontales de baja intensidad para hacer determinadas cosas. No sé si eso en algún momento lo habéis podido hacer allí en la unidad. Sí, nosotros teníamos unas linternitas que las teníamos en el bolsillo. Entonces, claro, cuando tú entrabas a un paciente, intentabas ir con la linternita, salvo que ya por lo que fuese tuvieses que dar la luz porque era una cosa así ya. Pero intentaba siempre con la linternita, en silencio, abrir la puerta con mucha suavidad, porque es súper importante. Yo creo que eso también hace parte del tratamiento, aunque no lo parezca. Entonces, tú sabes que yo odio el ruido por la noche, en plan, hay que dejar dormir al paciente. A mí la escandalera me parecía una falta de respeto, o me parece hasta la fecha una falta de respeto con los pacientes. Entonces, nosotros sí usábamos linternitas o un boli que nos regalaron en una época, yo no me acuerdo ni quién, íbamos con el boli ahí intentando poder brindar al paciente la atención que necesita, pero respetando también esos descansos. Y la familia, es una familia que está agotada, el cuidador que está ahí 24 horas, que siempre está en un duerme y vela, yo creo que eso también es detalle y eso también es cuidado del núcleo, familia y paciente. Entonces, sí, dentro de nuestras posibilidades nos hacíamos apaños, como dirían por ahí. Yo creo que es muy importante, forma parte de todo esto de los cuidados invisibles, de esa forma de cómo hacer esas cosas que deberían realmente protocolizarse, yo creo, porque una de las quejas más importantes, yo creo que recibo todos los meses es
Pues no viene la de la noche, da igual, auxiliar o enfermera, como si esto fueran las 12 de la mañana, abre la puerta sin llamar, pone salud, me deslumbra, me despierta, o viene la enfermera y me dice que si quiero la pastilla de dormir, pero si ya estaba dormida, ¿no? Entonces, claro, entiendes las dos partes, porque la noche es un turno muy complicado, en paliativos y en cualquier servicio, consiste en cambiar el ciclo totalmente circadiano y efectivamente por las 4 de la mañana pues pueden ser como las 12 de la mañana de un turno diurno, pero sí que en las unidades de cuidados paliativos se agradece mucho esa sensibilidad y los pacientes y las familias lo notan enseguida. Quien entra con mimo, con cariño, aunque haya llamado, porque, bueno, primero, pues eso, es la noche, tiene que haber tranquilidad y también tenemos que velar por el descanso de los vecinos y del resto de la unidad. Entonces, yo creo que son iniciativas súper importantes porque es que se vive muy mal. Y lo que tú dices, paciente que no descansa, ya están muy frágiles, tienen muy poca energía, por la noche, por la mañana va a estar rendido. Totalmente. Muy bien. Es fundamental, ¿no? Y en la unidad, que es bueno, el ámbito donde yo también trabajo, creo que lo que tú dices es súper importante. Hay que estar al quite, a la llamada, a la necesidad, obviamente poniendo límites cuando sabemos que hay que ponerlos por algunas circunstancias, pero creo que al final la palabra cuidados paliativos, ¿quién da los cuidados en sanidad? Pues lo dan los TKs y lo dais vosotras, la enfermería, ¿no? Los médicos también, por supuesto, pero de una forma distinta, aunque en paliativos también trabajamos los médicos de forma distinta, al final el cuidado recae en vuestras manos. ¿Cuál es la urgencia o la demanda más habitual en la noche? Ese paciente que se inquieta mucho, que empieza a entrar a lo mejor en situación de últimos días, que empieza a delirar, ese tipo de cosas es estresante para el cuidador que está con él. Pues como no se hace, lo traduce en sufrimiento y eso va generando una bola si no se controla a tiempo, porque no está aquí para eso, porque está sufriendo mucho. El hecho de beber agua es que me pide muchas cosas, los atragantamientos, pacientes que tienen dosis de midazolam, medicación, que hace que estén mucho menos conscientes, que les cueste más tragar y la familia empieza, el paciente a pedir agua y le dan agua. Entonces, ese tipo de cosas es verdad que nosotros intentamos explicarlas cuando entramos a primera hora a las 10. Mira, le vamos a poner la medicación, intenta darle el agua porque puede pasar esto, tal. Si lo ves muy inquieto, tú a la primera nos avisas, que se sientan apoyados, que se sientan cubiertos. Y aquí es supremamente importante el papel de las auxiliares. Creo que alguien que mejor controla esto, unas enfermeras, son las auxiliares de enfermería. El tema de las disfagias y todo eso creo que son un pilar importante para la educación. Yo siempre he tenido la duda hasta qué punto son conscientes las auxiliares en general, pero en particular las de paliativos, del papel tan importante y todo lo que representan en la atención. Siempre me genera duda porque justo por andar en tantas espacios me he encontrado con auxiliares que son unas máquinas totales y otras que son más, se basan al yo soy auxiliar para limpiar, para dar de comer y poco más, pero yo creo que no son tan conscientes. Esto es como una reflexión del papel tan importante que juegan ellas como brindadoras de cuidado. Cuando ellas están aseando al paciente o están haciendo un cambio postural, a veces los pacientes les cuentan cosas que no les sueltan a nadie así como así, sino porque ese vínculo de tu intimidad, esa persona te está limpiando, que todos somos pudorosos, y a veces cuentan cosas que no te imaginas. El hecho de que sea la auxiliar capaz de tirar de ese hilito, de dar un poquito de soporte, a mí ya me parece extraordinario, que no solamente se limiten a ese tipo de cuidado más básico de limpiar, dar de comer y tal. Yo, por eso te digo, mi duda o mi reflexión al aire es, hemos sido capaces los demás profesionales de darle al auxiliar de enfermería o que sean conscientes de ese valor tan importante que tienen dentro de los equipos de paliativos. Es una duda que me genera el haber estado en tantas áreas, como dices tú. Yo, como ya sabes, siempre les digo que son la base del cuidado, son las manos del cuidado. A veces un cambio postural les quita una dosis de analgésico, ¿no? Esos pacientes con los efectos secundarios que tiene. Efectivamente, el entrar de una forma compasiva, respetuosa, el cómo desnudar o clavar un cuerpo, respetando todo esto que dices, sobre todo la dignidad, ¿no? Entonces, vamos, 100% contigo. Para mí son la base del cuidado, sin ninguna duda, y deberían
formarse para eso y creérselo, sin ninguna duda. Pasamos a la Yadid más administrativa, en el PAL 24. ¿No tenéis diferencia entre médicos y enfermeras? ¿Hacéis el mismo trabajo? Cuéntanos un poquito, porque María Ballarín ya nos contó su papel, su visión, cómo funcionáis. ¿Haces las mismas cosas que hace María como médico o son distintas? En conclusión, la función de la enfermera y el médico en PAL 24 es muy parecida. Los dos dan soporte, hacen una valoración en función de lo que pida la persona que está llamando, asignan recursos como las ambulancias, otro tipo de recursos, pero sí que es verdad que en el momento en que la llamada precisa de una valoración de un tratamiento médico, de un cambio de dosis o de unas pautas, la enfermera se apoya en el compañero médico. Consulta la situación, comenta el caso y se lo transmite a la familia. Luego eso deja abierta la posibilidad de que el paciente, en función de lo que se haya modificado, vuelva a llamar las veces que necesita. Si luego el paciente necesita algo mucho más, una valoración como más concreta, puedes enviar un equipo de enfermería o el equipo médico. Yo creo que el PAL te da la capacidad de ir visualizando lo que te va contando la familia para determinar, porque además son decisiones que se tienen que tomar en el momento. Esto no es, bueno, pues luego te llamo y te cuento qué hacemos. Es en el momento, el aquí, en ese instante, para una familia que está muy nerviosa, que el paciente está con disnea, que ha perdido el nivel de conciencia, o sea, muchísimas cosas, que está sangrando. Entonces tienes que tener la capacidad de reaccionar casi de inmediato a lo que te está contando la familia. A las personas que nos dedicamos a paliativos, estemos donde estemos, deberíamos pasar una temporadita por allí. O sea, lo que hay en PAL y el trabajo que hacen y el soporte que dan a toda la Comunidad de Madrid, sea a residencias, sea a los domicilios, los pacientes que acaban de salir del hospital, es increíble, es brutal. O sea, yo creo que sin PAL 24, esos pacientes estarían en el abandono. O sea, que yo me declaro fan de los compañeros de PAL 24 y creo que todos deberíamos pensar que lo que escribimos nosotros, no solo para nosotros, es para los compañeros de PAL, los compañeros de primaria, todos los informes que a veces no escribimos todo lo que deberíamos escribir, que creo que eso sería y estaría genial, no solo para nosotros, es para transmitir una información de un paciente que está frágil, con una familia, unas necesidades específicas. A veces te encuentras cosas que no están escritas y tú no sabes qué hacer en ese momento porque como tienes que tomar la decisión, hablar con la familia, hacer cosas cuando te faltan datos es muy complejo. Yo soy admiradora, fan número 1 de la gente de PAL 24. Totalmente. Y aquí animamos a todos los compañeros a escribir en el Infopal y facilitar así la labor de todo el mundo realmente, porque la información es poder y no cuesta demasiado hacer un pequeño evolutivo y favorecer la continuidad asistencial. Y con mejores datos, más actualizados, más completos, pues mejores decisiones tomaremos, sin ninguna duda. Y que sirva sin que sirva de precedente, todos deberíamos pasar por PAL 24 para darle el valor que tiene cuando decimos, bueno, pues si necesita algo en fin de semana, llame a PAL 24. O sea, yo creo que esa frase no la diríamos tan así cuando pasáramos por todo lo que significa la atención telefónica y todo lo que implica esa atención. Yo soy fan de que todos deberíamos pasar un poquito por allí. Evidentemente puede ser que sea el imaginario, pero estaría súper bien poder que la gente pudiera conocerlo, las entrañas, por lo menos hacerse una idea de lo que hay ahí. Pues yo creo que el PAL 24, evidentemente, como has dicho, vertebra toda la atención, es pionero y es único en España y tiene un papel coordinador y vertebrador muy importante. Entonces, obviamente, la atención telefónica tiene sus limitaciones. Es una atención telefónica. Obviamente, igual también habría mucho margen de mejora. Ahora mismo con toda la tecnología que hay, la inteligencia artificial, pues igual podríamos, como se hace en otro tipo de unidades, ¿no? Tener aparatos de telemedicina, cámaras, no lo sé, en determinados pacientes que nos preocupen. Eso yo creo que tiene mucho por desarrollar, pero no debemos perder de vista que no deja de ser una telemedicina. Entonces,
el simple hecho de saber que una persona puede, aunque sea llamarte en un momento dado, oye, mira, está pasando esto, no sé qué hacer, y que tú puedas movilizar una ambulancia para llevarlo a un centro, a urgencias o donde sea, creo que es, vamos, años luz de lo que tienen otras comunidades y, por supuesto, otros países. Pero entendiendo lo que tú dices, ¿no? Que no es la panacea y no es tan alegre y que a veces pues te ves en situaciones, ¿no? Que si quieres nos puedes contar alguna, pues lo que tú dices de impotencia, de mira, no sé muy bien qué hacer y que es que no es lo mismo echarse a la cara al paciente y como que lo tienes muy claro porque te hablan las tripas, ¿no? Por teléfono es distinto, la gente se pone muy nerviosa. Entonces, no sé si pues podías contar algún caso que hayas tenido así complicadillo, que no hayas sabido muy bien qué hacer, porque tampoco tienes tantísima experiencia, tocas todos los palos, No. pero de PAL es lo que menos experiencia tienes, ¿no? En PAL he estado, la verdad es que he estado poco. Y las veces que he estado, es verdad que he estado con compañeros médicos que son un encanto y te ayudan un montón. Pero un paciente en particular, que el típico paciente que sale de alta, está bastante estable, le dan el número de PAL, que llame. Las notas que había tampoco estaban, podrían haber estado mejor, más completas, tener un poquito más de información. Entonces, claro, un paciente que empieza a sangrar en medianoche, su hijo era joven, 20 y pocos años, estaba súper agobiado, la mujer sangrando con una disnea brutal, fue complicado. Y además, bueno, la ventaja es que estaba con una compañera, una médica que me ayudó a resolver ese momento, pero es muy duro, porque yo leía, él me iba contando cosas y lo que él me iba contando no tenía mucho sentido en lo que estaba escrito, ¿sabes? Entonces, una situación como de mucha disociación entre lo que había o lo que él me estaba contando, que acababa de salir del hospital, porque es que esa tarde había salido del hospital, con lo que había escrito, que era, pues eso, podría haber estado mejor, fue una situación complicada. Entonces, ambulancia, tal, hubo muchos problemas porque luego llegó la familia, no querían dejar la ambulancia, el de la ambulancia no quería recogerlo, bueno, porque fue un jaleo horrible y fue una situación que a mí me generó mucha angustia. O sea, la paciente llegó al hospital, pero fue una situación muy angustiante, muy angustiante. O sea, a mí se me iba saliendo el corazón, pero fue súper intensa y ahí fue que le aprendí a dar más valor a lo que hacen los compañeros de PAL. Por eso soy su fan. Sí, supongo que también en esas formaciones os enseñan, os instruyen un poco a saber, pues eso, cuáles son los límites, hasta qué punto tú puedes ayudar, porque a mí lo que me sale es, mire, ¿dónde está usted que voy para allá? Entonces, no se puede hacer eso. Ojalá hubiera esa estructura. Claro, además yo creo también te ayuda a templarte y la comunicación, porque claro, si al otro lado tienes una persona que está súper nerviosa, agobiado, y tú también pierdes el norte de lo que tienes que hacer, pues no es funcional. Entonces, te enseña mucho. A mí eso me ha enseñado a centrarme en la conversación que estoy teniendo con el paciente y a ir pensando, a ir viendo en mi mente lo que está pasando y lo que tengo que ir, el paso siguiente, rápido. Eso es algo que tiene el PAL, esa rapidez dentro de lo que es una llamada telefónica y una toma de decisión en el momento. Bueno, hay toda una línea de comunicación de situaciones estresantes por teléfono, ¿no? Hay el decálogo, hay muchas cosas. Pero sí, fundamental el aprendizaje ese, pues eso, de estar en el hospital, que puedes dar unos pasos si estás en una habitación y ya te haces cargo, a todo esto, a escuchar, validar, corroborar con la historia, ver qué opciones hay, ¿no? Es un trabajo y sobre todo eso lo que tú dices, en el ahora, ya. Porque la persona necesita soluciones o herramientas ya. Así que sí, totalmente un abrazo para todos los compañeros del PAL y que hacen una labor estupenda. Bien, y ahora pasamos a la lladita ambulatoria, la que está ahora sumergida y además compañera de nuestra anterior invitada, Nuria Pérez de Lucas. Desde aquí le mandamos otro gran abrazo. ¿Y cómo es ser enfermera en el ESAD? ¿Cómo es ser enfermera? Eso es una gran pregunta. Ser enfermera en el ESAD es como reunir esa parte hospitalaria, esa parte de PAL, de estar al teléfono y esa planeación de enfermería y del valor que tiene la enfermera en la atención domiciliaria. Es muy compleja,
yo con la atención domiciliaria, no por nada particular, sino porque he aprendido el valor del silencio, porque tengo que hablar tanto por teléfono, estar haciendo un montón de cosas, intercomunicándome con hospitalización, con los pacientes, hay que gestionar muchas cosas. Entonces, yo a veces me digo, valoro el silencio y el no tener que hablar. O sea, le he dado un valor tan importante al silencio ahora que estoy como enfermera de domicilio. Pues la enfermera en cualquier organización, como es bien sabido, es como un pilar comunicante. A través de ella pasa toda la información de la especialidad de los médicos, de los diferentes profesionales hacia el paciente, pero en atención domiciliaria es verdad que ejercen un papel de enlace, yo diría que mucho más fuerte, porque cuando hay necesidades paliativas, un paciente con una fragilidad no puede salir de su casa, hay que gestionar a veces analíticas, hay que gestionar otro tipo de pruebas que en un momento determinado se necesitan, entonces tiene que compartir con otros profesionales ese seguimiento a ese paciente, porque son somos un colectivo que es bastante importante como gestor y que hace que el sistema de salud para estos pacientes en concretos sea mucho más cercano. Desafortunadamente, las enfermeras a todos los niveles asistenciales, y eso no es un secreto, ahora mismo estamos siendo, por llamarlo de alguna manera, maltratadas por las instituciones. Y sin que esto se tome a mal, sino que es verdad que mucho personal de enfermería está sometido a contratos que no les permiten hacer un tipo de vida un poco más organizada. Están un poquito quemadas de toda la carga asistencial, de la falta de reconocimiento, de las diferencias que hay entre unos y otros, a todos los niveles económicos, de valoración. Es llamativo que dentro del mismo sistema haya tantas diferencias en el mismo grupo profesional. Es por lo menos llamativo para hacerlo ver como algo que hay que corregir y bueno, en algún momento si las cuerdas se siguen tirando, se rompen. Esperemos que no lleguemos a ese momento y que los pacientes paliativos, que son nuestro factor de lucha para que estén súper bien, estén atendidos y no haya esa falta de personal de enfermería. Que eso incluye también a los compañeros médicos, que no los dejemos atrás porque también tienen sus claros oscuros en el sistema. Bueno, con esto podríamos tener una tertulia, así que de momento y con todas las reivindicaciones lo vamos a dejar ahí para otro momento. Bueno, la realidad es que la cuerda se ha roto en muchos casos, desgraciadamente, y las tasas de síndrome del quemado por el trabajo en el personal sanitario llegan a veces en algunas series hasta el 70-80%. Y bueno, lleva a profesionales con una voluntad de cuidado y una labor de servicio extraordinaria a dejar la profesión. Y eso es dramático. Como profesional y como persona, yo estoy súper agradecida porque he aprendido muchísimas cosas. Como tú dices, estoy con Nuria, que es una máquina total de la planeación, de muchas cosas. Es una historia viva de los paliativos, son más 28, 30 años en ello, entonces he aprendido muchísimas cosas. He aprendido la comunicación, he aprendido a trabajar con pacientes de ELA, que a mí me asustaban los pacientes. Yo tengo que confesar que para mí los pacientes neurológicos eran como ese punto de fallo. Si algo me intimidaba a mí de la enfermería paliativa, son los pacientes neurológicos. Yo cada vez que tenía un paciente, para mí eso era una cruz. Porque no me podía relacionar, sentía que no llegaba, que no entendía, que me costaban muchas cosas. Y ahora que estoy aquí, que tengo muchos pacientes de ELA, otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, lo llevo mejor. He aprendido a comunicarme, a ir viendo esa toma de decisiones, ese trabajo en conjunto, esa coordinación con especializada. Yo estoy muy agradecida, pero es verdad que esa otra parte más administrativa desde el sistema, pues genera muchos claros oscuros. Pero bueno, eso no lo podemos resolver aquí, pero oye, que quede ahí como necesitamos que las enfermeras de domiciliaria seamos más valoradas, más mimadas dentro de lo que hay, teniendo en cuenta que el sistema sanitario también lleva profesionales de primaria muy cansados, de hospital, o sea, que todo el sistema tiene, donde lo mires, puntos de mucho cansancio, de mucho estrés, mucha carga laboral. Oye, hay que hacer un pequeño grito de auxilio desde las enfermeras.
Ahora que están creciendo los equipos, porque es verdad que los equipos domiciliarios están ahora creciendo, hay nuevas incorporaciones y se espera que esto se dinamice y seguirán creciendo, porque los equipos de domiciliaria creo que ayudan muchísimo a los pacientes, a reducir costos, hacen muchísima labor. Pero a mí sí que me llama la atención y me parece muy curioso que con algunas compañeras de otros ESALDOS hablaba que se habla mucho de las enfermeras acreditadas, que tengan un perfil y tal, pero cuando se llega el momento de hacer de escoger esas personas o tal, muchas de esas personas se quedan fuera del sistema. Y te hablo de personas que hacen investigación, enfermeras que hacen investigación, que tienen una carrera profesional excelente, un perfil magnífico, pero por toda esa contratación, por todo ese tipo de trabas o reglas tan encorsetadas, que no digo que estén mal o bien, solo que hace que los mejores de algunas áreas se queden fuera. Eso me llama mucho la atención y eso no lo había vivido hasta ahora, que puedo tener ese contacto con esos otros profesionales, enfermeros de otros equipos. Me parece curioso, creo que sería algo para que nos lo hagamos ver como sociedad y como equipo sanitario del sistema nacional, pero bueno, son reivindicaciones aparte. La verdad es que la situación de enfermería en general ya está siendo muy, muy preocupante, ¿no? A nivel contrataciones, estabilidad, fidelización, es una epidemia. Yo ya lo llevo sufriendo desde que prácticamente empecé la carrera a escuchar y sobre todo a trabajar. Hay un déficit muy importante y si no cuidamos lo que hay, pues más habrá, porque el éxodo hacia otros países, que ahora no es tan intenso como hace unos años, pero seguirá habiendo. Sí, sí, pero bueno, es algo ahí como crónico. El sistema te exige prepararte, formarte, tal, hacer cursos, no sé qué, no sé qué. O sea, yo ahora que lo vivo, porque antes no lo tenía, antes como iba, yo me escogía mis cursos, hacía mis cosas, pero ahora que lo veo y que lo vivo en carne propia, me causa mucha curiosidad y desasosiego en el sentido más reivindicativo. Tú sabes que siempre muy reivindicativa de los derechos y tal. Que el mismo sistema expulse a esa misma gente a la que le exige formarse y que se forma y que tiene amor por los paliativos. Eso me parece un poco... No tiene sentido que tantas profesionales estén ya tan quemadas que digan, mira, como esto ya se va a acabar, no voy a conseguir esta plaza o X o Y, me voy. Gente que se esté planteando cambiarse de profesión, que eso no es solo en paliativos, sino en otras áreas de la enfermería, que ya la gente está muy quemada y prefiere irse al pueblo a cultivar patatas. O sea, hace poco me encontré una enfermera que se ha ido al pueblo a montarse en una tienda de abarrotes porque le es más tranquilo y le va mejor. Vale. Bueno, la tasa de burnout en sanitarios en general, hay series que rozan el 70-75% y el abandonar la profesión es algo relativamente frecuente. Así que, bueno, te quería preguntar, porque Nuria nos comentó que en su momento, cuando grabamos, teníais 60 casos simultáneos. ¿Hacéis visitas a veces separadas por vuestra cuenta? Porque alguien necesita a lo mejor algo de más por tu parte o que Nuria puede ir sola porque no haya ninguna intervención así de enfermería. ¿Soléis separaros o siempre vais juntas? A ver, la idea que sería como lo más teórico es que siempre vamos juntas. Pero ya si nos pasamos a esa cantidad de pacientes, bueno, 60, ahora mismo tenemos en la agenda, yo te diría que un poquito más, y casos muy complejos. No, llega un momento en que estamos preparando el día y muchas veces yo me voy por mi cuenta a hacer curas, a cambiar un porta, a pacientes que están relativamente estables y que a lo mejor si tú vas puedes hacer la valoración y si necesitas algo hablas con mi compañera y a veces nos tenemos que dividir porque está la cantidad y la presión que para poder llegar de esa manera, porque tampoco es lo que nosotros quisiéramos. El ideal sería poder ver más a los pacientes, hacer las visitas más cercanas y tal, pero ahora estamos como los bomberos, apagando incendios. Está la carga que tenemos que dividirnos. Entonces yo cojo cosas de enfermería, cosas así y nos dividimos. Luego, no, si hay algún caso complejo que tenemos que ir las dos, porque sí, ese día nos volvemos a reunir y vamos. Lo que al final vamos organizándonos sobre la marcha. Pero sí nos dividimos. La enfermería en domicilio tiene una autonomía que a lo mejor no la tiene en el hospital.
y en domicilio estás en el territorio del paciente, tienes que tener la capacidad de decidir cosas, pues hay que cambiar la PEC, no hay que cambiar la PEC, ¿por qué no hay que cambiar la PEC o la sonda o lo que sea? Las indicaciones además tienen que ser supremamente claras, ahí es súper importante cómo comunicas con la familia. Y eso lo he aprendido aquí en domicilio. A veces cuando tú le estás explicando en el hospital, lo pasas por encima, porque al final estás tú, te llama el timbre y tú vas. Pero en el domicilio tú dejas las instrucciones, dejas todo lo que tienes que va a beneficiar al paciente, medicación, suplementos, dispositivos, cuando están en situación de últimos días y quieren estar en casa, el manejo de la vía subcutánea, entonces tienes que cerciorarte de que has dejado muy bien entrenar a la familia, porque llega un familiar que tiene que poner una dosis de midazolam, se agobia y eso puede ser la diferencia entre ha estado bien, ha estado tranquilo, ha estado hasta el final muy bien o paciente agitado, familia desesperada, 20 llamadas al PAL y al final termina ingresado. Entonces es súper importante la manera como des esa educación sanitaria y esa comunicación. Aquí lo he aprendido, la verdad, le he dado más valor y al final esa diferencia y eso que tú haces es la diferencia en que esté todo muy bien controlado o no esté tan controlado. Eso te iba a preguntar, dos cosas. ¿Tienes la sensación de que la familia o el entorno del paciente en general, cuando tú dejas esas indicaciones, que como bien dices, son fundamentales, pero que también hay que ser conscientes de que consumen un tiempo, porque no es solo te lo explico, te lo dejo aquí apuntadito y hazlo, sino que lo suyo es te lo explico, ¿no? El teach one, do one, o sea, enseña cómo se hace y luego la persona lo hace con suero, lo que sea, que es como normalmente se hace. Eso tardas un tiempo. ¿Tienes la sensación de que el entorno, ahora que tenemos menos cuidadores, que la gente está más fuera de casa, que ya no hay esa figura que normalmente era femenina de cuidado en casa porque ya todo el mundo trabaja, porque hay que trabajar para sobrevivir? ¿Responde esa gente o tienes la sensación que enseguida, en cuanto se complica un poco, tienen que actuar, pues eso, PAL y a urgencias, PAL a centro? ¿Qué sensación tienes con eso? Relaciona al tema de los cuidados en casa, podríamos decir que cada caso es único y que tendríamos una cantidad N de situaciones que no podríamos clasificarlas todas. Pero es verdad que hay situaciones que se podrían resumir en familiares o cuidadores que quieren mantener el cuidado en casa, pero que les hace falta recursos, que tienen unas situaciones sociales bastante complicadas y que mantienen la situación de su familiar todo lo que pueden hasta que la situación les desborda y terminan en alguna unidad de cuidados paliativos por N cantidad de razones que ahora no vamos a enumerar porque no acabamos. Y luego están los otros que pueden, pero no diríamos que no quieren, pero sí que les asusta mucho el asumir esa situación, porque también arrastra momentos de pérdida de otros familiares o de gente conocida, situaciones que a lo mejor se podrían llevar en casa, pero hay personas a las que quieren proteger, niños, personas con alguna discapacidad, situaciones familiares en las que hay muchos cuidadores en conflicto que nunca están, satelitales, que nunca están, pero que cuando llegan todo lo que está planeado se va un poco al garete, por llamarlo de alguna manera. Entonces sí que creo que cuidadores actualmente sí que los hay, pero las situaciones sociales, económicas, propias de la familia impiden muchas veces que ese cuidado se haga en casa, como muchos pacientes quieren, porque al final todo el mundo quiere estar en su casita hasta el final, pero cuando las situaciones se desbordan, no hay otros factores que influyen, terminan en un hospital o en el caso de nuestros pacientes la idea es que vayan siempre a unas unidades de cuidados paliativos, pero es verdad que algunos se escapan a la urgencia, que es el peor sitio en el que se puede estar en una situación tan límite. Podría contar historias y bueno. Paciente que está muy solo, yo me he encontrado últimamente pacientes solos que van a la urgencia N veces porque no tienen ese soporte de cuidado, quieren quedarse en su casa pero no tienen quien los cuide, entonces también tienes que hacer un trabajo y ahí es súper importante el papel de las trabajadoras sociales. Aquí todos vamos aportando
para que eso funcione. Y luego, ya esto es un poco más general, creo que como sociedad, ese rol de la mujer cuidadora y tal, como ahora trabajamos, tenemos hijos, hacemos 1000 cosas, no estamos ahí, pero sí que el cuidado se nos impone de manera sesgada, como las cuidadoras de casa siempre habitualmente son las hijas o las nueras, ya menos, pero son las nueras. Entonces, claro, yo no puedo, tengo una responsabilidad y aunque quieran, no pueden. Otros que quieren, pero no saben cómo hacerlo porque se agobian. Creo que hay un montón de perfiles, pero sí que creo que ha sido tanto esa medicalización y siempre tenemos al hospital y cualquier cosa que al hospital, porque es una historia social de los últimos años, sí que creo que tendemos mucho a que lo cuiden otros. Pero yo creo que es porque las herramientas y toda la estructura nos obliga a hacerlo así. Yo tengo ahí un poco de dudas con respecto, creo que cada caso habría que analizarlo, pero bueno, en contexto general sí que tiende la gente a ir mucho al hospital y me solucionan en el hospital. Mira, te lo resumo, ayer un paciente, ayer o antes de ayer un paciente que justo hoy lo tenemos que ingresar en una UCP hoy, paciente que quiere estar en su casa, que le encanta estar en su casa, su mujer es su cuidadora, su hija les ayuda más o menos, tiene ayuda del ayuntamiento y él quiere estar en su casa, él no se quiere ir al hospital. Empezaba a tener problemas con una insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, está pochito, está bastante más fragilillo. Le ofrecemos un ingreso para un control de síntomas porque es verdad que en casa ya no se puede, o sea, ya hemos agotado todos los recursos. Mira, vamos a intentarlo, vas acá, vas al hospital, te estabilizan un poco y vuelves a casa y seguimos viéndote. Yo no quiero ir al hospital. Vale. Todo en torno a yo no quiero ir al hospital, yo no quiero ir al hospital, yo no quiero ir al hospital. Luego se fue una compañera que estaba con él, se fue mi compañera médico a hablar con la mujer y yo me quedé con el paciente. ¿Por qué no quieres ir al hospital? Tengo miedo. Yo sé que en el hospital voy a estar muy bien, pero tengo miedo. Porque me da miedo que me vaya al hospital y ya no vuelva a ver, ya no vuelva a mi casa, a mis cosas, a mi vida. La pregunta, seguimos hablando, la siguiente pregunta es, si te pusieras malito esta noche y tuvieses que llamar y el médico te dijera, viniera el médico, te valorara y te dijera que tienes que ir a la urgencia, ¿tú irías? Sí, yo a la urgencia sí me voy, porque allí me ponen algo y me devuelven a casa. Era como, ese tipo de cosas te la encuentras muy seguido y entonces tienes como muchas historias que contar con relación a lo que me estabas preguntando del hospital, de que la gente va más a urgencias, de ese tipo de cosas. Creo que hay que verlas como con desde diferentes ángulos. Sí, yo me refería más así, porque es verdad que no creo que haya muchísimos casos, porque claro, la gente cambia de opinión y es totalmente lícito y me ha gustado mucho ese ejemplo, ¿no? Ahí me ponen algo y me vuelvo a casa, claro. Ahí la persona realmente no está probablemente haciendo ese viaje de, oye, es que igual no vuelvo, pero porque me pongo tan malito que es que no vuelvo. Realmente se está quedando un poco en el instrumentalismo, ¿no? Voy a urgencias porque ahí es algo rápido, pimpa, rápido, relativamente rápido y vuelvo. A veces se puede trabajar y otras veces no, como ya sabes, la visión más de finitud, de, puede ser que haya un día que no vuelvas, da igual que vayas a la urgencia o no, que hospitalices o no. Me refiero un poco a la gente y a los pacientes que realmente quieren, por ejemplo, fallecer en casa, que no sé si este año, por ejemplo, podrías decirnos si has atendido a alguno y ha ido, porque claro, nosotros vemos de todo, ¿no? Y hay fallecimientos que son súper tranquilos, que perfectamente podían estar en casa con mínima medicación o sin ninguna medicación, porque lo vemos, en las unidades lo vemos, y otras que realmente son pues complicadas de manejar hasta a nivel hospitalario, ¿no? Con mucho estrés, mucho sufrimiento. Las estadísticas siempre dicen lo mismo. Preguntaba a la gente en la calle, ¿quieren morir en casa? Pero luego, efectivamente, no tenemos a lo mejor soporte suficiente, recursos suficientes, cuidadores suficientes o incluso muchas veces los cuidadores, a pesar de que quieren, pues llega un punto en que efectivamente que tienen que tomar una decisión, aunque sean monitorizados con el PAL, y se bloquean.
y no pueden, ¿no? Entonces a mí siempre me llama mucho la atención y como tú estás ahí en ese ámbito, si realmente se consigue, no sé, tampoco tenemos aquí ni tendrás cifras, pero ¿algún caso este año que hayas tenido de fallecimiento en domicilio, tranquilo, sencillo, o con un mínimo apoyo, que todo haya ido, pues eso, orquestado como quería el paciente? Porque yo tengo la sensación de que la tendencia es, a pesar, ¿no? Leyendo esas historias, hay gente que sí que escribe mucho y muy bien en Infopal, desea fallecer en domicilio tal, y de repente, valoración urgente, se decide traslado UCP, porque no quieren fallecimiento en domicilio. Entonces, no sé si es porque la gente realmente se asusta, tanto el paciente como la familia, y dice, uy, pues a ver lo que me voy a encontrar, que lo entiendo, es totalmente lícito, porque no sabemos lo que va a pasar, o porque es una idea más utópica, ilusoria, inocente incluso, de me voy a quedar aquí dormidita y me apago. ¿Tú qué crees? Morir en casa es posible y creo que esta es la función de los equipos de domicilio, dar soporte a esas familias que quieren que esa persona que está en esa situación de fragilidad fallezca en casa. Mira, hay casos donde hay cuidadores y me viene a la memoria 2 hijas, una señora mayor que todo el tiempo estuvieron esas 2 hijas cuidándola, súper pendientes, como decimos coloquialmente, la tenían como en tacita de oro. Pero es verdad que la señora empeoró, se empezó a hacer más difícil el cuidado en casa y aunque ellas querían mantenerla allí, el manejo de la vía subcutánea, a pesar de que lo hacían muy bien, les empezó a pasar factura cuando esta señora se agitaba, esos momentos de no poder alimentar, de no dar agua por el riesgo de broncoaspiración, empezaron a ver cosas con la evolución de esta paciente, ya esa situación de últimos días, que hicieron que esas 2 hijas, excelentes cuidadoras, pidieran ingresar en una unidad. La paciente falleció a los pocos días, pero es verdad que ellas se rompieron después de tanto tiempo cuidando y después de tanto tiempo estar ahí, y a pesar del soporte, la situación le sobrepasó. Ese podría ser algo que hace que mandemos a estos pacientes así en esa situación, y uno de los condicionantes que nos hace abrir esa puerta de ingresar a los pacientes en las unidades, porque allí también les van a dar todo el soporte que necesiten y ellas pasan a ser familiares y no cuidadores. Se quitan ese miedo y la verdad es que luego cuando hacen las llamadas de duelo, y en este caso estaban muy agradecidos de que se hubiese mandado a su madre a la unidad y que allí se sintieron súper apoyadas y arropadas. Entonces creo que al final también está en juego la coordinación que hacemos entre los equipos, que al final es ayudar a esa familia y a ese paciente. Donde sí, una paciente que de una ELA que dijo, ya hasta aquí hemos llegado, yo me quiero dormir. Y la verdad que el tránsito y todo el procedimiento y todo fue muy bien. La familia la cuidó y respetó esa decisión, que a mí me sorprendió mucho. La capacidad de que ella dijo, mira, yo no quiero seguir con esto, yo me quiero dormir, ya está. Puso una fecha y la familia, aunque lo llevaba un poco de esa manera, la estaba cuidando desde ese amor y desde esa aceptación, y la verdad que fue súper, súper bien. Ella quería estar en su casa, ella además se le había ofrecido que si llegaba un momento y si quería la sedación o lo que fuese, que fuese en el hospital, nada. Ella quería estar en su casa, en su cama, con los suyos, hasta el final. Que además ella lo tenía súper claro, yo quiero decidir cuándo, y la verdad es que fue un trabajo interesante, no lo había vivido y fue súper interesante, aprendí muchísimas cosas y para mí, o sea, lo tengo como muy en esa historia de mi experiencia profesional, lo tengo ahí en un momento importante. Creo que aprendí muchas cosas ahí. Entonces, podríamos estar hablando de muchísimos casos y de muchísimas historias que nos dan diferentes perfiles de lo que es morir en casa. ¿Se puede? Bien, sí. Hay familias que lo hacen con todo el amor, la dedicación y que sale bien también, pero hay esa otra parte en la que nos puede el miedo, el sentimiento de pérdida, el yo no lo estoy haciendo bien, no soy el buen cuidador, y digamos, yo uso la palabra entregar al hospital para que ellos hagan la labor que yo tengo que hacer o que debería hacer. No sé cuál sería el verbo más adecuado para eso. ¿Y cómo planteasteis la sedación en domicilio de esa paciente? Pues un trabajo de las visitas, ir hablando de esa toma de decisiones, que sabéis que mi compañera es
es una persona con una experiencia brutal en ese aspecto, entonces ella fue la que planteó, yo no quiero seguir más, no quiero, ella tenía ventilación no invasiva, yo no quiero seguir con esto, yo me la pongo y esto me agobia mucho, y claro, y ella lo expuso con el comunicador, empezamos a hablar, a explorar esos valores, lo que ella quería, sus deseos, lo que ella había planeado, lo que ella tenía en su cabeza. Entonces fue muy emocional. A mí ir a esa casa me generaba mucha expectativa en el sentido de cómo una persona tiene tan claro lo que quiere hacer al final de sus días, a pesar de que su hermana, que era su cuidadora principal, lloraba pues, como es normal, pero ella siempre le confortaba, o sea, la paciente confortaba a la familia en relación a su decisión. A mí eso me sorprendía muchísimo. Esta paciente tenía una cuidadora muy jovencita, que además era extranjera, llevaba con ella 2 años y ella la quería muchísimo como una hija. Su hermana también la quería muchísimo y ella se comprometió, decía que ella por esta paciente lo aceptaba, lo asumía y la cuidó hasta el final como con un amor, una dedicación y una ternura que para esa juventud y esa situación tan compleja y tan dura, por llamarlo de alguna manera, con tanta emoción y tanta emotividad a flor de piel, tanta tristeza, tantas emociones juntas, la verdad que lo hizo magnífico. O sea, me pareció muy dulce y me pareció muy valiente de su parte asumir eso. No todo el mundo lo asume. Al final, después de que estuvimos trabajando con ella, la toma de decisiones y todo eso, pues eso, nos puso una fecha. Y ese día no, creo que pusimos otro paciente que justo vivía por la zona y nada. Entonces ahí yo tenía que hacer, pues habíamos ya hablado con la compi, habíamos puesto un poco cómo lo íbamos a hacer. Claro, cada uno tenerlo claro, ¿sabes? Tener las cosas claras, serenas, con todo, digamos que el protocolo que merece, aunque no sea un protocolo, sino que esté como ajustado, que sea todo sereno y bien hecho. Nada, llegamos, estuvimos hablando un poquito, le explicamos y ahí hice yo mi intervención porque tenía que explicar el procedimiento. Vamos a cogerte una vía, vamos a hacer la sedación, te vamos a poner una sonda, vamos a poner esto, explicando un poco todo. Y ella siempre me sonreía. A mí se me ha quedado la imagen de esa paciente siempre sonriéndome. Yo le iba hablando y yo decía, me está fallando la voz, pero ella siempre me sonreía. Y tengo que confesar que a mí esa sonrisa y esa serenidad me daba también serenidad, que de ver la situación me da mucha serenidad. Entonces, bueno, lo hicimos así, le explicamos todo, pusimos la vía, pusimos la sonda, pusimos la sedación, dejamos el infusor, nos fuimos, vimos al otro paciente y volvimos, un poco para cerciorarnos de que todo estaba bien. Y luego fuimos haciendo el control telefónico todos los días, intentamos siempre mantener el contacto, que la familia se sintiera muy arropada, que todo, ¿sabes? Claro, fue bien, salió muy bien y a mí me generó, la tengo ahí como una experiencia importante. Qué bueno, o sea que hay casos que sí se pueden hacer. Yo solo quería comentar que las agonías, cuando entras en situación de últimos días, es verdad que hay cosas, sobre todo que la familia, labores que ven muy difícil hacer manteniendo la dignidad, a veces algo tan tonto, entre comillas, como es un aseo en una cama regular que no está articulada, hacer los cambios posturales, hacer pues eso, protección de zonas que ya empiezan a estar algo magulladas y que pueden ser el inicio de una úlcera por presión. O sea que tienen unos días por delante que ya no están despiertos, que no comen, que pueden tener secreciones. Claro, yo entiendo también que todas esas cosas de intendencia, por así decirlo, y de cuidado básico, pues se pueden hacer muy cuesta arriba, sobre todo lo que dices tú, gente que no, si tienes cuidadora y tienes unos medios, pues ya digo, pues siempre se lo digo a las personas, obviamente si te puedes permitir un auxiliar cada 8 horas o cada 12, pues obviamente ahí tienes una ayuda muy importante y las probabilidades de que todo vaya mejor y estés menos agobiado, sí, pero hay pocas personas que puedan permitirse contratar gente privada, hay opciones privadas también que hacen trabajos excelentes, pero claro,
a muy alto coste. Así que creo que al final el no poder cumplir el deseo que expresan muchos pacientes de poder morir en casa viene más por la precariedad de medios, como hablábamos antes, sociales y sanitarios, que porque no se pueda realmente hacer, ¿no? Así que nada, que quería dejar eso, que es verdad que no es sencillo. He dicho que es sencillo a nivel sintomático. Hay fallecimientos pues que no necesitan nada extra de medicación y son tranquilos. Otros muchos no. Pero es verdad que lo que es el cuidado básico, manteniendo la dignidad, puede ser complicado y también dependiendo en qué casas y en qué condiciones, con qué espacios, en fin, eso es otro mundo. Es que eso es un mundo, es que te podría contar muchas cosas. Y luego Podríamos hacer una tertulia sobre los diferentes casos y lo que matiza cada caso, pero estoy recordando el caso de una compañera de profesión y lo que más me llamó la atención es que aunque tú siendo profesional de la salud, que tienes, se supone, unos conocimientos sobre técnica, sobre manejo, es verdad que cuando estás en casa cuidando, eres más el familiar y el cuidador y eso te bloquea. Esta persona le costaba mucho hacerse con las vías subcutáneas, le costaba mucho el poner la medicación y detectar las fases de dolor de su madre, o si estaba agitada, o si necesitaba buscapina porque tenía un poquito de secreciones. Entonces, ella misma se describía como que no podía, se bloqueaba porque le podía al ver a su madre así, le podía la emoción, le podía el mismo miedo y le costó un poquito. O sea, a esta chica estuvimos con mucho control telefónico, su madre muy tranquila en su casa, en su cama, como se quería, pero es verdad que a ella le costó muchísimo hacerse con esa situación. Entonces creo que al final puedes tener todos los conocimientos del mundo, pero en ese momento eres una persona que está perdiendo a alguien que quieren mucho, que tiene mucho miedo y justo esa pérdida hace que ese miedo aumente, que no sabe si no sabe si es capaz o no de afrontar la situación porque se bloquea. Creo que el hecho de perder a una persona que quieres te abre en canal y es muy difícil a veces hacerse con la situación. Entonces, bueno, son momentos muy difíciles, muy duros y ahí es donde tiene que estar el equipo, el personal, cuidando, no solo al paciente que está allí, sino a la familia, para que al final ese cuidado cumpla su objetivo. a mí el estar en casa me enseñó la importancia de las emociones, del tiempo, de la comunicación, de que la casa es el reino del paciente y de la familia, de que vas a encontrar gente majísima, encantadora y muy valiente que con pocos recursos hacen maravillas y otras que aún teniéndolo todo les cuesta más, gente que te recibe con mucho cariño y otros que quisieran darte un golpe en la cabeza, pero no son ellos, es que el sistema hace que con la carga de trabajo no vayamos todas las veces que necesitan, que la demanda no la podamos atender de la mejor manera, sino de aquella forma en la que podemos llegar. Yo en casa he aprendido muchas cosas que a lo mejor en el hospital también las tenía, pero no tan desarrolladas. El valor de la comunicación, el valor de escuchar a las personas. Hacemos mucho control telefónico y a veces te cuentan cosas que dices tú, esto, ¿a qué venía? Pero empiezas a tirar del hilito y descubres un montón de cosas que estaban ahí y que luego te pueden ayudar a generar una mejor atención de esos pacientes. Mujeres súper valiosas, con unas historias y son cuidadoras y son magníficas. Hombres, que parece raro, pero que son súper cuidadores, súper entregados a la causa. O sea, creo que en domicilio aprendes y ves tantas panorámicas sociales, refugiados, gente que no tiene familia, gente que tiene, pues como todos, un pasado complejo y que ahora han dejado muchas cosas, luego dependencias y cosas de ese tipo, y que ahora cuando están así de malitos se preguntan para qué, y tienes que hacer también una labor interesante con la psicóloga. Yo al domicilio, independientemente de todo lo que digan o no, que creo que las técnicas de enfermería son muy importantes, que son súper valiosas como en todo lado, pero creo que en domicilio cuentan también otras cosas y tienen un gran peso, otras habilidades. Bueno, yo creo que en general en paliativos es así, en todos los niveles asistenciales, pero sí, el domicilio es un sitio muy especial para la persona.
Por ir cerrando, Yadid, ¿con qué te quedas de tus 3 mundos? Uf. Yo, con mi multiverso de la locura, yo me quedo con aplicar unas cosas de unos en los otros, o sea, de mezclarlos, que creo que al final ver esa atención paliativa desde diferentes ángulos, desde el ángulo de PAL, desde domicilio, del hospital, te hace tener una visión más general, te hace poder aplicar cosas que traes ya de tu bagaje de hospital, a lo mejor en domicilio, en el momento de atender al paciente al teléfono y a la familia, puedes rescatar cosas que has hecho o tips que haces y que te ayudan a tomar una decisión. Creo que al final yo me quedo con los 3. Con los 3, con una mezcla. Haría una fórmula mágica y me quedaría con las cosas bonitas de los 3. De hospital, esa rapidez en la que estás a un timbre del paciente y como la organización, aunque el turno de la noche es complicado, pero tienes como todo ya, tú te tienes que ir y leer el manual de dónde está la medicación y es otro tipo de cosas. Esa rapidez, esa instantánea, ese refuerzo que haga el paciente donde el familiar es el familiar y no tiene que estar cuidando ni nada, que tú soportas ese peso de cuidador. De domicilio, la importancia de la comunicación y el paciente está en su reino, tú eres el que llega, así que tienes que entrar dando prioridad a ese valor, a ese deseo, también en el hospital, pero en domicilio es de otra manera. Tú eres el que llega, así que tienes que hacerte con esa familia. Y en PAL la agilidad, la capacidad de decisión, de rapidez y sobre todo de mantener y de transmitir ese buen quehacer del cuidado paliativo, esa filosofía, ese apoyo, aunque sea por teléfono. Es tan importante cómo lo comunicas y cómo lo dices. He tenido una familia, 2 hijas, un paciente respiratorio que se angustiaban mucho y me decía siempre la hija, me encanta hablar contigo porque tú me calmas. Aunque me estés diciendo que mi padre se va a morir, con esa voz me calmas. Y eso me quedó ahí como, es importante hasta el tono que utilizas. Es importante todo, efectivamente. Pues Yadid, muchísimas gracias por darnos esta visión multiversica. El multiverso. Y por compartir tu experiencia. Esperemos tenerte en el sistema mucho tiempo, ya sea en cualquier lado, porque ya vales para todo. y nada, un abrazo enorme. Yo, una cuñita, la última. Quiero enviar un saludo súper especial a mis compañeros del PAR por esa labor tan importante que hacen y ese apoyo que nos dan a todos los que estamos ejerciendo nuestra labor de paliativos por fuera, a mis compañeras de la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Hermanos Hospitalarios, así es que sí. A mis compañeras de mi unidad de PAL, a mi compañera auxiliar del turno de la noche, que éramos como Sancho Panza y Don Quijote, o sea, siempre, como la Guardia Civil, siempre en pareja, que ha sido una persona súper admirable, que para mí me ha enseñado un montón de cosas, creo que ha sido un tándem importante, y luego mis compañeros de domicilio, que de todos estoy aprendiendo un montón. A mi auxiliar del equipo de domiciliario, que me ha demostrado lo importante y el valor real que tienen los auxiliares en el domicilio. Así que esto es como las estas de la radio, cuando llamas y pides una canción, pues esto es igual. Un saludo a todos mis seguidores. Pues un saludo y un abrazo tremendo para ti, Yadid. Muchas gracias por tu trabajo y por estar aquí hoy con nosotros. Vale, a ti muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que es importante dar también voz y por tu trabajo que le estás dando una voz a los cuidados paliativos desde diferentes ángulos, que creo que es súper importante y que la gente nos conozca, que sepa que estamos ahí, la labor que hacemos y que se quiten tantos mitos y tantas leyendas urbanas alrededor de los paliativos. Esa es la misión de Caronte. Seguiremos trabajando para ello. Soy tu fan. Un abrazo, Yadid. Igualmente.